Paz del Señor, me llamo Adrián y soy miembro de la Iglesia Caminando por Fe. A continuación vamos a exponer un texto de Filipenses capítulo 2, versículo 12 al versículo 18. Así que antes de nada me gustaría empezar con una oración, luego leeremos el texto y empezaremos a exponerlo. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu amor, Señor. Queremos que tu palabra nos hable, tu palabra nos confronte, tu palabra nos exhorte. Queremos que tu palabra nos transforme cada vez más a tu imagen y semejanza. Ayúdanos a amar tu palabra, a amar tu voluntad, Señor, y a buscarte cada vez más. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Leemos Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 18. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros, tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros, os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Amén. En el sermón anterior hemos escuchado a nuestro hermano José Miguel predicar de Filipenses capítulo 2 hasta el versículo 11, donde vimos la actitud de Cristo, donde vimos la preexistencia de Cristo, su despojo, vimos su autohumillación, la exaltación de Cristo y el reconocimiento de su exaltación. Ahora nos tocaría el siguiente, la conclusión de Pablo, porque así empieza el texto, así que la conclusión a todo lo que hemos visto, lo que hemos oído en el sermón anterior, en los dos sermones anteriores. Y antes de nada me gustaría comentar un poquito la estructura del sermón o del estudio de este texto, de este pasaje. Haremos 4 observaciones para ver como una pequeña base antes de empezar a responder a algunas preguntas sobre el por qué, sobre el cómo, y para entender realmente lo que quiso decir Pablo, porque vemos que este texto, mejor dicho, la expresión, el versículo 12, es una expresión que muchos la han utilizado, sean de pensamiento arminiano, sean de pensamiento calvinista. Curiosamente, cada uno lo utiliza para su bando, y no quisiera meterme en doctrina, quisiera ser más práctico y ver o meditar, reflexionar, hacernos algunas preguntas sobre el texto y que la palabra del Señor nos hable. Las primeras 4 observaciones, o la primera observación, la primera observación sería que Pablo estaba meditando, o Pablo se estaba cuestionando el hecho de si va a morir o si va a salir libre de la cárcel. Vemos en el capítulo 1, versículo 22, entonces no sé cuál escoger. No sé cuál escoger, ¿en qué sentido? Pues había 2 rumbos, o había 2 elecciones que Pablo podía hacer: el hecho de salir de la cárcel
o el hecho de morir y estar con Cristo, como él dice, es mejor. Vemos en Filipenses 1, 20 al 24, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque para ambos lados me siento apremiado, para ambos lados. Y continúa el texto, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y Pablo meditaba en la posibilidad de su muerte. Pablo meditaba en la posibilidad de su liberación y se planteaba qué pasaría si me muero o qué pasaría si sigo vivo, qué mandatos o a quién alegaría, a quién le diría, qué le diría. Y Pablo medita, y después de su meditación vemos que Pablo llega a una conclusión, y aquí está la segunda observación. Pablo tiene la esperanza de que será liberado pronto de la cárcel. Esto lo vemos en Filipenses 1, 24 al 26, y dice, sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Versículo 19 del capítulo 1, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo. O sea, en la segunda observación vemos que Pablo, entre la posibilidad de morir y la posibilidad de salir vivo, él se decanta, él tiene la esperanza y la fe de que saldrá vivo, tiene la fe o la esperanza de que saldrá y verá personalmente a la iglesia de Filipenses. Y vamos a la tercera observación, pero aún así no se toma a la ligera la pregunta, ¿qué pasaría con la congregación de Filipos si yo me muriera? Y Pablo se planteó, meditó en esta pregunta, meditó en el hecho de que podría morir, y vemos esa preocupación, que no la podemos llamar preocupación, pero vemos ese pensamiento de Pablo escrito en dos versículos que son casi dos ideas, la misma idea en dos textos paralelos. Filipenses, versículo 27, capítulo 1, 27 y Filipenses 2, 12. Leemos Filipenses capítulo 1, 27. Solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír de ustedes que ustedes están firmes en el mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Versículo 12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Indiferentemente de lo que le pueda pasar a Pablo, indiferentemente de si salgo o si no salgo, yo quiero saber una cosa de ustedes, filipenses, y lo transmite o lo dice en dos expresiones diferentes. Versículo 25. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe. Pablo, en la observación número 2, hemos visto que Pablo tenía la esperanza de que se iba a quedar, tenía la esperanza de que iba a ver a Filipos personalmente, físicamente, y dijo, sé que me quedaré en esta tierra, sé que no moriré, sé que me liberarán de la cárcel porque es fructífero para vosotros, es más útil para vosotros, es más útil para vuestro progreso y gozo en la fe. Y Pablo se plantea, y si me muero, lo único que quiero oír, sea que estoy presente o esté ausente, lo único que quiero oír es que
os comportáis de una manera digna del Evangelio, lo único que quiero oír, si no estoy, es que os ocupáis en vuestra salvación con temor y temor. Lo único que quiero oír, si no estoy, es que progresáis en la fe, crecéis espiritualmente. Así que Pablo les recuerda la responsabilidad humana en su crecimiento y madurez espiritual. Pablo enfatiza y transmite esa idea, sea que vaya a veros, sea que no vaya a veros, quiero oír una sola cosa de vosotros. Así que vamos a la cuarta observación, a la cuarta observación, y es que la idea o la expresión ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor es una expresión o un sinónimo de santificaos. Y os voy a leer una lista de 8 versículos donde vemos a lo largo de la Biblia un abanico de ideas, de expresiones que transmiten la misma idea. Veremos que la Biblia enfatiza el crecer espiritualmente, el santificarnos progresivamente, pero lo dice de en diferentes expresiones, porque hay diferentes autores y hay diferentes contextos. Si vamos a leer la lista, 1 Timoteos capítulo 4, versículo 7, disciplínate a ti mismo para la piedad. Efesios 6, 11, revestíos con toda la armadura de Dios. Efesios 5, 4, andad como hijos de Dios. Efesios 4, 24, y os vistáis en el nuevo hombre. Lucas 9, 23, tome su cruz cada día y sígame. Romanos 12, 2, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Filipenses 1, 27, comportaos de una manera digna del Evangelio. Filipenses 2, 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y vemos que la expresión de ocupaos en vuestra salvación, y vemos la expresión comportaos de una manera digna, transmiten la misma idea, que es santificaos, el procedimiento, el proceso de santificación que ocurre en la vida de cada cristiano. Ahora sí, vamos a hacer unas cuantas preguntas al texto. Vamos a responder primero ¿qué debo hacer? Hemos visto que Pablo meditaba en sus dos posibilidades, en los dos rumbos de su vida, desde la cárcel. Hemos visto que Pablo tenía la confianza de que iba a salir, pero si sale o si no sale, él tenía la misma exigencia hacia los filipenses. Sea que salga, sea que no salga, solo quiero oír una cosa: que os santificáis, que vais creciendo espiritualmente y os vais madurando. ¿Qué debo hacer? Ocúpate. La expresión o la palabra ocúpate se podría traducir con ocúpate o trabaja, las dos posibles traducciones del griego, y la idea que nos transmite Pablo en qué debo hacer en relación a mi santificación es: esfuérzate. Para llegar a tener un crecimiento espiritual, para llegar a ser más semejante a Cristo, tenemos que esforzarnos. La palabra ocúpate, o la palabra que utilizó Pablo, no fue al azar, y sí que es verdad que a veces algunos cristianos la malinterpretan, pero la idea que transmite es esa: esfuérzate, trabaja en tu salvación. El proceso de santificación de tu vida requiere un esfuerzo de tu parte, requiere requiere una intencionalidad en santificarte. Y eso lo vemos, y eso lo sabemos porque tenemos una naturaleza caída. Y hermanos, siendo sinceros y viendo nuestra realidad de nuestras vidas, si no somos intencionales, siempre tendemos a ir a peor. Si no somos intencionales por culpa de nuestra naturaleza depravada, de nuestra naturaleza caída, siempre tendemos a pensar mal de los hermanos, siempre tendemos a exagerar las cosas cuando las contamos, siempre tenemos la tendencia de ser más vagos,
menos eficientes, a descansar más de lo necesario. Así que Pablo da este mandato a la iglesia con la intención, y luego lo veremos, porque aunque él en el versículo 12 dice, siempre habéis obedecido, aún así Pablo veía la necesidad de repetir otra vez el mandato, porque tenemos que ser intencionales, tenemos que vivir con ese pensamiento en la mente de tengo que esforzarme hoy, tengo que ser intencional hoy. Y la tercera idea de qué debo hacer en mi santificación, en mi proceso de santificación, es perseverar. Como hemos dicho en el versículo 12, es curioso que diga, como siempre habéis obedecido. Y para entender mejor este ejemplo, vamos a ver el ejemplo de un padre que habla con su hijo y le dice a su hijo, hijo, tú siempre has obedecido a tu madre, tú siempre la has escuchado, cuando te ha pedido que lleves la basura, que compres el pan, que hagas las tareas, que lo dejes todo y que te vayas a tu cuarto a hacer los deberes, tú siempre has obedecido. Y por lo tanto, hijo, obedece a tu madre. Aunque sería un poco extraño, porque si siempre ha obedecido, ¿por qué otra vez le repite la idea de obedecer? Pablo hace casi lo mismo, empieza con esa expresión tan bonita de siempre habéis obedecido, y luego continúa ocupaos en. La idea es, como siempre habéis obedecido, seguid obedeciendo. Como siempre os habéis ocupado en vuestra santificación, siempre habéis tenido cuidado de vuestro crecimiento espiritual, no os habéis estancado espiritualmente, como siempre habéis crecido espiritualmente, continuad, perseverad en ello. El qué de la salvación es perseverancia. ¿Qué debo hacer? Esfuérzate. ¿Qué debo hacer? Sé intencional. ¿Qué debo hacer en relación a mi santificación? Persevera en tu santificación y tu crecimiento espiritual. Como una pequeña idea que se me olvidó del ser intencional, una realidad de nuestras vidas es que al dormir 8 horas no nos despertamos más santos por el simple hecho de dormir 8 horas. Para ver un proceso de crecimiento espiritual en nuestras vidas, con dormir 8 horas al día, no vamos a crecer espiritualmente. Tenemos que ser intencionales, tenemos que esforzarnos. Tienes que luchar o tienes que oponerte, tienes que resistir, pero lo tienes que hacer tú. Y la palabra ocúpate o trabaja que Pablo utiliza, la utiliza correctamente en este texto. ¿Cómo debo ocuparme en mi santificación? La siguiente pregunta la podemos responder con la terminación o con la expresión que termina Pablo en el versículo 12. Dice, con temor y temblor. ¿Cómo debo ocuparme en mi santificación? ¿Cómo debo ocuparme en ella? La expresión temor y temblor la utiliza el apóstol Pablo y solamente él, hablando de la expresión, las dos palabras, porque la palabra temor y la palabra temblor también aparecen en las escrituras, pero la expresión como tal la utiliza Pablo 4 veces en las escrituras. Y quiero leer 2 textos en los que sale la palabra para entender que Pablo no se refiere literalmente a temblar, no se refiere literalmente a sentir miedo. 2 Corintios capítulo 7, versículo 15. Y su amor hacia ustedes abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos ustedes y de cómo lo recibieron con temor y temblor. Está hablando de Tito, de cómo lo recibieron, y los corintios, los de la iglesia de Corinto, lo recibieron con temor y temblor. Ahora no nos imaginamos que venía Tito de visita o venía para un tiempo con una epístola, con una carta de Pablo, y la iglesia le estaba esperando temblando literalmente y con miedo literalmente. Efesios capítulo 6, versículo 5.
Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. También aquí en este texto no vemos literalmente como los siervos deben temblar delante de los jefes, ni tampoco temerlos. La expresión temor y temblor no se refiere a un sentimiento o una sensación, sino más bien transmite la idea de una actitud. Y la actitud sería reverencia y cuidado. Ahora, estudiando este tema he oído, o un autor lo expresó de la siguiente manera, puso en contraste, es decir, lo opuesto de temor y temblor en nuestros días, lo opuesto de temor y temblor sería la superficialidad, el ser superficial. Y siendo sinceros, la superficialidad, la falta de temor y temblor es notable en nuestros días. Si me permitís, he escrito 5 casos en los que, por lo general, un cristiano en nuestros días se confronta y donde demuestra si es superficial o si vive y se ocupa de su salvación, se ocupa en su salvación, se ocupa de su salvación, de su santificación, perdón, con temor y temblor, o si lo hace de una manera superficial. Eres superficial si tienes tiempo de revisar cada día tu Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter y los estados de WhatsApp de todos tus contactos, pero no logras orar y leer tu Biblia cada día por falta de tiempo. Eres superficial si después de 8 horas de trabajo eres capaz de ir al supermercado, realizar las compras, de ir al gimnasio 1 hora o 2, de dar un paseo por el centro comercial de tienda en tienda, pero te sientes muy cansado para asistir a los cultos entre semana o para tener un devocional con tu familia. Eres superficial si llevas con retraso tu lectura anual de la Biblia, pero tu serie la tienes al día. Eres superficial si te resulta fácil disciplinar tu cuerpo para cuidar tu salud, hacer dieta y adelgazar, pero te cuesta horrores ponerte a leer la Biblia, orar y orar de manera regular. Eres superficial si puedes explicar tu película favorita, escena por escena, con todo el detalle, pero si alguien te pregunta por qué eres cristiano o te pide que le expliques el Evangelio, te quedas en blanco sin decir mucho o nada. Y muchos otros ejemplos podía daros, pero la realidad de nuestros días es que no todos los cristianos se ocupan de su santificación con temor y temblor, sino la gran mayoría vive un cristianismo superficial y descuidado. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que es ¿para qué? ¿Para qué debo ocuparme en mi santificación? Y hay 2 respuestas en el texto. La primera es Filipenses 2, capítulo 2, versículo 14 al versículo 15. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Para qué debo ocuparme en mi santificación? Para que seáis irreprensibles y sencillos. Y el para que seáis también se aplica al para que seáis hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa. Y ahora diréis, ¿pero no somos ya hijos de Dios? Bueno, ahora imaginaros que un padre le dice a su hijo, hijo, tienes que comer verdura para llegar a ser un niño sano y sin problemas de salud. La pregunta sería, ¿hasta que no comió verdura el niño, no era un niño? Era un niño, pero para llegar a ser un niño sano y sin enfermedades o sin problemas de salud, tienes que comer verdura. La palabra nos dice, para que seáis hijos de Dios sin tacha en medio de una generación. Somos hijos de Dios, pero para llegar en medio de este mundo, para llegar a ser hijos de Dios sin tacha,
para llegar a ser hijos de Dios irreprensibles, para llegar a ser hijos de Dios sencillos. Quisiera comentar en este apartado, abrimos paréntesis, digamos, comentamos el posible defecto de la iglesia, que era la falta de unidad. Aquí vemos como después del versículo 12, como después de que Pablo les exhorte a que se santifiquen, cuando habla de el proceso de santificación, de la actitud, cómo deben santificarte, el primer ejemplo de pecado que da Pablo es murmuración y discusión. Probablemente en la iglesia de Filipenses, probablemente en la iglesia de Filipenses había este problema, la falta de unidad, las murmuraciones, las discusiones, y continúa el versículo 15 y dice, para que seáis irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensible es que no diga, que nadie pueda decir nada malo de ti. Y sencillos, la palabra se utilizaba antiguamente para describir, por ejemplo, los metales que sea el metal puro, que no sean dos metales mezclados o tres. Se utilizaba para el vino, que sea un vino puro, 100% vino, que no sea vino mezclado con agua, así que ponemos en contraste murmuración, discusión, para que nadie pueda decir nada de mí, para que no sea hipócrita, sea sencillo. Posiblemente, en el capítulo también 4 vemos como Pablo exhorta a dos mujeres, Evodia y Síntique. Posiblemente había este problema en la iglesia de murmuraciones, discusiones a las espaldas de los hermanos, hipocresía o fariseísmo. Y para llegar a ser hijos de Dios sin tacha, sin murmuración, sin discusión, siendo irreprensibles, siendo sencillos, no hipócritas, para llegar a ser hijos de Dios sin tacha, yo debo ocuparme en mi santificación, debo esforzarme, debo ser intencional y debo perseverar en mi santificación. La segunda respuesta a esta pregunta, ¿para qué debo ocuparme en mi santificación?, la vemos escrita en Filipenses capítulo 1, del versículo 9 al 11. Vamos a leer. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y la alabanza de Dios. Llenos de fruto, para que seáis puros e irreprensibles. Escojáis lo mejor, que vuestro amor abunde. Todo esto para la gloria y la alabanza de Dios. ¿Para qué debo ocuparme en santificación? Para ser hijo de Dios sin tacha, y ya hemos explicado lo que es sin tacha. Y dos, para la alabanza de Dios, para la gloria de Dios. Para Dios, simplemente el hecho de vivir una vida santa, pura, sencilla, irreprensible, para Dios, tendría que ser motivo suficiente. Para Dios, para su gloria, para su alabanza, porque Él es bueno, porque Él es Dios, simplemente para eso. Tendría que ser suficiente motivo, pero ya hemos visto que habían dos motivos. Y ahora la última pregunta, el ¿por qué debo ocuparme? ¿Por qué debo ocuparme en mi santificación? Así que es como empieza nuestro versículo 12. Sería la conclusión, o mejor dicho, una conclusión lógica a todo lo que hemos visto anteriormente. ¿A qué hemos visto anteriormente? Pues lo leemos. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios,
no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que ocupaos en vuestra santificación. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para la gloria del Padre. Así que ocupaos en vuestra santificación. Así que teniendo un ejemplo perfecto en obediencia y en humillación, teniendo un ejemplo perfecto hemos visto como su despojo, hemos visto su actitud, hemos visto en el sermón anterior el pensamiento que tuvo Cristo. Hemos visto cómo Dios lo exaltó, como tenemos un Jesús exaltado, donde toda rodilla se doblará ante Él. Así que, en conclusión a todo esto, en ti debe producir santidad. El hecho de ver a Jesús, el ejemplo perfecto, el hecho de leer en su palabra cómo Él obedeció, cómo Él habló, cómo Él pensó, cómo Él sintió, el hecho de ver en los evangelios escritos su vida, tendría que motivarte a mí y a ti a ser más santos. El hecho de ver cómo Jesús murió por mí, cómo Dios lo exaltó hasta lo sumo, cómo toda rodilla se doblará a ver la grandeza de Dios, ver la soberanía de Dios, ver lo grande y exaltado que es nuestro Dios, nuestro Jesús. Eso tendría que motivarte a ser más santo, a buscar más santidad. ¿Por qué debo ocuparme? Porque Dios es grande. Segunda respuesta, ¿por qué debo ocuparme? La Biblia nos dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra en vosotros. La palabra griega que se traduce como ocupaos, se podría traducir y se traduce en otras ocasiones como obrar, ocupar, producir, hacer, hecho, acabar, cometer. Por lo tanto, sería justo decir, obrad en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra en vosotros. O trabajad en vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios, porque Dios es quien trabaja en vosotros. Nosotros somos hechura suya, la buena obra que Él ha empezado, la acabará en nosotros. El hecho de saber o el hecho de entender en las Escrituras que es Dios el que obra en ti, el querer como el hacer, es Dios el que te ayudará o el que obrará en ti a no murmurar, es Dios el que obrará en ti la santificación, porque Él quiere que te santifiques, porque Él quiere que seas más semejante a Él, porque Él ha empezado esta buena obra. Tendría que ser suficiente motivo, o mejor dicho, es un motivo tan grande, debería producir tanta motivación en nosotros para buscar más la santificación, para buscar más el rostro de Dios. ¿Por qué debo ocuparme de mi santificación? Porque Dios obra en ti. Por eso tú deberías esforzarte más, tú deberías focalizarte y huir del pecado, resistir a las tentaciones y obedecer cada vez más a Dios, sabiendo, luchando, orando con la actitud o con la idea esta de que Dios está obrando ahora mismo en mí. A través de mi esfuerzo, a través del hecho de resistir, a través del hecho de huir del pecado, de orar constantemente, de luchar constantemente contra el pecado, contra el mismo pecado, yo tengo que saber que Dios está obrando ahora mismo en mí, está obrando ahora mismo en ti la santificación que Él desea en ti. ¿Por qué debo ocuparme de mi santificación?
porque estamos en medio de una generación torcida y perversa. Y aquí Pablo da una idea, transmite una idea muy bonita, y es la siguiente idea. El hecho de que nosotros vivamos en medio de una generación torcida y perversa, debería motivarnos a nosotros a ser más santos. Y dirás, ¿cómo? Bueno, te doy un ejemplo. Vas al colegio con los niños y ves a otros padres cómo les contestan a sus hijos, cómo les contestan y qué les enseñan y cómo les hablan y cómo les responden los niños. Ver una generación torcida y perversa debería motivarte a ti como mamá y como papá a ser un modelo bíblico de padre. El hecho de ver a tus amigos del mundo hablar mal a sus padres, el hecho de ver a tus amigos del colegio comportarse de una manera indigna, burlarse de su cuerpo, maltratándolo El hecho de ver este mundo depravado debería, a ti como joven, motivarte a ser más santo, a buscar más a Dios, ser más piadoso, ser más amable, ser más como Cristo. Ver a tantos jóvenes descarados, mal hablados, con un lenguaje malsonante debería motivarte a ti, despertarte a ti y tú buscar más ser semejante a Cristo. El hecho de ver a tus vecinos o a tu vecino gritarle a su mujer, el hecho de ver a tu vecino maltratar verbalmente o emocionalmente a su mujer, debería motivarte a ti como esposo a ser más como Cristo y amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. El hecho de ver este mundo que va para peor, este mundo que es, Pablo dice, torcido y depravado, debería motivarnos a nosotros los cristianos a ser más como Cristo, a coger esta Biblia y seguirla, a luchar en la misma dirección o en la dirección opuesta que vemos en este mundo y no ceder a las tentaciones de la carne. Así que, ¿por qué debo ocuparme de mi santificación? Así que, conclusión de lo que hemos leído, porque tenemos el ejemplo perfecto, porque tenemos un Dios grande. ¿Por qué debo ocuparme? Porque es Dios el que obra dentro de mí. ¿Por qué debo ocuparme? Porque estamos aquí en medio de una generación torcida y perversa. Al acabar quisiera hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Queremos que tu palabra obre dentro de nosotros, que este texto nos motive a buscarte cada vez más, que el hecho de saber que tú estás obrando dentro de nosotros, que sea suficiente motivo, Señor, para motivarnos y despertarnos a nosotros cuando somos superficiales, cuando no nos ocupamos en nuestra santificación. Ayúdanos a tener la misma actitud que vimos en Cristo, a humillarnos como Él, a amar como Él, a buscar la unidad como Él. Ayúdanos a buscarte cada vez más y produce, Señor, en nosotros tanto el querer como el hacer según tu beneplácito. Pero a nosotros, Señor, tus hijos, danos de tu Espíritu para poder vivir una vida santa, a buscar esa vida santa que tú, Señor, obras dentro de nosotros y a obedecerla con temor y no con superficialidad. Oramos en nombre de Jesús. Amén.